Muy bien, entonces tenemos una serie de 30 datos y me piden hacer varias cosas que voy a apuntar aquí. Me piden hacer la tabla de frecuencias, me piden hacer el histograma, me piden calcular la media, la mediana y la moda, por lo pronto. La tabla de frecuencias me piden que sea con 7 clases. Vale, entonces estas 5 cosas son las que tengo que ir haciendo. Aquí voy a empezar a hacer mi tabla de frecuencias, donde voy a poner la clase, voy a poner el límite inferior, voy a escribirlo así, voy a poner el límite superior, voy a poner la marca de clase, voy a encontrar la frecuencia absoluta, ¿sí? Yo les voy a pedir cuántas clases son. Les puedo decir 5, les puedo decir 10, sí, exacto. Ok, entonces estoy poniendo todo lo que va a llevar. La clase, el límite inferior, límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y por ahí la frecuencia porcentual. Entonces, esta va a ser mi tabla de frecuencias. Acumuladas. Ok, entonces empiezo a poner 1, 2, 3 y cuando estoy ahí puedo bajar esto y ya me va a ir dando los números automáticamente. Muy bien. Ahora, para encontrar los límites inferiores y superiores y obviamente las marcas, pues primero debo de saber de cuánto va a valer o sí, qué tamaño van a tener mis intervalos. Entonces para eso lo que voy a hacer es encontrar el rango. El rango lo voy a obtener con la resta del número mayor menos el número menor. Ahí está. 60 es el rango que voy a manejar. Y este número es el que voy a dividir entre las clases que yo les estoy pidiendo, que en este caso son 7 clases. Si yo les pidiera 6 clases, entonces este valor lo dividiría entre 6. ¿Vale? Depende de lo que yo les pida. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí este valor entre 7. Y me da 8.5, lo cual puedo redondear a 9. Ahora, como son 7 clases, 9 por 7 son 63. Se va a pasar aquí por 3 valores. No pasa nada. Incluso lo puedo hacer. Bueno, aquí les explicaba que había 2 formas de hacerlo. Una es, por ejemplo, empiezo en el 59. Y como voy a ir de 9 a 9, pero sí cuento este valor, entonces esta celda sería sumarle 8. Tendría que sumarle 8. ¿Sí? Aquí están mis 8 valores. Y la siguiente sería esta celda de aquí más 1. Para no tener problemas con que tengamos mismos valores. Entonces yo ya puedo jalar toda esta celda. Obviamente aquí no hay valores, por eso me da 1 aquí. Pero cuando ya los jalo, automáticamente se ponen. Entonces empecé en 59 y terminé en 121. Esa es una forma de hacerlo. Por ahí alguien dice, ¿sabes qué, Zeus? Yo no quiero redondear a 9, quiero redondear a 10. También es válido. Entonces aquí sí podríamos, por ejemplo, empezar en 60 y aquí sumarle 9.
y ya tendría todos estos, ya tendría los 10 valores desde el 60 hasta el 69. Entonces si yo los voy jalando, miren, automáticamente todo cambia. ¿Vieron? La columna del límite inferior cambia porque está relacionada con esta de aquí. Entonces cuando yo cambio estos, automáticamente va a cambiar todo. Por eso les decía, es bueno ocupar estas fórmulas para que automáticamente se cambie todo. Incluso, por ahí alguien podría decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero que sea de 11, hacerlo de 70. Y por ejemplo que sea el mismo. Entonces puedo jalarlo. Y de aquí también lo jalo. Bueno, que sería de aquí. Espérenme tantito. Más 11. No, perdón, más 10. Que serían los 11 datos. Y ya cuando lo jalo, queda así. Y lo único que considero es que el 70 lo voy a tomar ya sea arriba o abajo. Yo hago mi elección. Yo puedo decir, si me encuentro un 70, no lo voy a contar aquí, sino lo voy a contar en el siguiente. Y eso pasaría con todos estos de aquí. Aquí, por ejemplo, el 80 no lo contaría aquí, sino aquí mismo. Eso pasa cuando escojo estos números iguales. Yo tengo que hacer una elección y decir, no hay problema que se repitan, solamente que cuando yo haga mi conteo aquí, pues los voy a considerar ya sea en la clase 1 o en la clase 2. Eso depende de ustedes. Lo que yo recomiendo más es ponerlos así, para que no se repitan los números. No tenemos números decimales, entonces no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces eso es si ustedes hacen los intervalos más grandes. Aquí, por ejemplo, les sobran muchos. Aquí, en este caso, no me serviría tanto porque el último valor es 120. Y aquí tendría 0 datos. Entonces, esta forma, pues tampoco me va a servir mucho. Esta me serviría un poco más, porque aquí 120, pues sí hay un dato. Así podría poner aquí en la frecuencia absoluta 1. ¿Sí se entiende esa diferencia? Depende de cómo yo los quiera acomodar, no hay problema, pero siempre debo de tener datos en cada una de las clases, aunque sea uno, pero tener datos. ¿Vale? Ok, entonces esta fue la primera que hice, me voy a quedar con esta, donde vale 9 datos. Voy de 9 datos a 9 datos y aquí paso al siguiente para que no haya problemas de ambigüedades. Ok, la marca de clase la voy a encontrar sacando el promedio de más de aquí, que es la suma entre 2. Lo puedo ocupar con esa fórmula o ya puedo ocupar directamente la fórmula de promedio para pedirle el promedio entre estos dos valores que están aquí, los límites. Y fíjense, me da exactamente lo mismo. Me da los promedios. Entonces pueden ocupar esta de promedio o pueden ocupar la de suma. Ojo, cuando calculemos el promedio con la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, si yo quiero calcular el promedio de los datos que salgan aquí, no me lo va a dar. Me va a dar un número distinto del que espero porque van a ser otros datos. Entonces tengan cuidado con esa formulita ahorita. Recomiendo más usar esta, que es la que conocemos, lo sumamos y dividimos entre 2. Y bajo todo y automáticamente cambia. Si por alguna razón me diera cuenta que la regué en mis intervalos o algo así, pues yo vengo y lo cambio y todo va a cambiar, ¿vieron? Ok, ahora, para encontrar aquí la frecuencia absoluta hay fórmulas. De hecho, para todo esto que estamos haciendo, Excel tiene sus fórmulas. Ahorita la idea es que lo hagamos a mano. Aquí, casi que es el único que hacemos a mano. Y va a ser... perdón, déjenme empezar en 60. Ahorita les platico por qué. Este es el único que vamos a hacer a mano. Vamos a venir aquí a nuestros datos y vamos a contar. No son muchos datos. De hecho, ustedes en su evaluación encontrarán también
una serie de 30 datos, donde tendrán que hacer prácticamente lo mismo. Ok, entonces para la frecuencia absoluta veo cuántos valores hay entre 60 y 68, que son 1, 2 y 3 valores, y es el número que apunto aquí. Luego, entre 69 y 77 son estos valores, que son 6 valores, y apunto el dato aquí. Entre 78 y 86 son estos valores de aquí, son 3, 4, 5, 6, 7 valores. Y luego entre 87 y 95 voy a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores. ¿Sí? Justo por eso cambié mi límite, mi primer límite, para tener aquí en la clase de en medio la frecuencia absoluta mayor. Luego entre 96 y 104, pues nada más tengo 2 datos. Entre 105 y 113 también tengo 2 datos. Y entre 114 y 122 solamente tengo un dato. Si yo hago la suma, aquí sí puedo ocupar la función suma de todos estos datos, me va a dar 30, que es mi número de datos, mi número total de datos. La frecuencia absoluta es cuántos valores tú tienes entre tus límites, en tu intervalo. Entre 60 y 68, ¿cuántos valores de aquí tienes? ¿Cuál último? ¿Este? No, aquí, por ejemplo, entre 114 y 122, pues está el 120. Entonces solamente tienes un dato. No, aquí sí se cuenta, sí, el 68 sí se cuenta. Sí, porque aquí ya en el siguiente estás en 69. Depende de cómo hagas tú tu tabla, es como va a quedar esto. ¿Sí? Si tuvieras aquí el número repetido, entonces tú decidirías si lo cuentas arriba o si lo cuentas abajo. Pero eso lo vas a tener que hacer también para los siguientes intervalos. Entonces, para evitar ambigüedades, pues lo que haces es que pasas al siguiente. Muy bien. Con estos valores nosotros ya podemos hacer nuestro histograma. Quedamos nosotros que la frecuencia absoluta la vamos a hacer no con la de histograma, ¿sí? Que es aquí el gráfico de estadística, sino con el gráfico de columnas, el sencillo. Ya después le pueden poner algún otro estilo. Este, en principio, es nuestro histograma. A ver, espérenme tantito, alguien llegó. Voy a poner a alguien de moderador para que me ayude, porque como estoy grabando pantalla, voy a tener que hacer cortes y no quería, pero bueno. Ahí está Regina. Y solamente... ¿Mandé? Sí, tú. Solamente nos faltaría ponerle las etiquetas aquí abajo, los valores. Entonces para eso lo que hacemos es en seleccionar datos, editar, para encontrar el rango de rótulos del eje que yo quiero que sean las marcas de clase. Y ahí automáticamente se cambian. Ya solamente le doy a aceptar y aceptar. Entonces ya tengo mi histograma listo. ¿Sí? Ya voy armando la tabla y de una vez voy haciendo el histograma. Ya tengo este de aquí. Listo, vamos a ponerlo en verde. Las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas es ver cuántos datos se van acumulando, se van sumando. Entonces aquí, en la primera clase, pues solamente tengo 3 datos, que en realidad pues es este dato de aquí. En la siguiente va a ser la suma de 3 más 6. Lo que vamos a hacer es que como vamos a ir sumando, vamos a ocupar esta suma, la que está arriba. Es decir, va a ser la suma de los anteriores más los datos que se acumularon. Y con eso yo puedo ya jalar y veo que al final, en efecto, tengo 30 datos. Lo que me dice la frecuencia acumulada es que aquí tengo del dato 1 al dato 3, aquí tengo del dato 4 al dato 9,
Aquí tengo del dato 10 al dato 16. Aquí del dato 17 al dato 25, del dato 26 al 27, del 28 al 29 y finalmente el dato 30. Eso me va a ayudar para cuando yo quiera encontrar la mediana, porque yo sé que la mediana van a estar entre el dato 15 y 16 para los 30 datos. En este caso va a variar un poco porque justamente aquí mis límites cambiaron un poquito, entonces se va a mover, no pasa nada, ¿vale? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta con respecto o entre la frecuencia total. Pero aquí quedamos que le vamos a poner un signo de pesos para fijar esta celda. Con eso nosotros ya fijamos la celda 10 de la columna J. Y me da los valores, que arrastro y automáticamente me lo da. Aquí puedo hacer también la suma de estos valores que encontré y me debería de dar 1. Ahí está. Entonces quiere decir que vamos haciendo las cosas correctamente. La frecuencia porcentual pues no es nada más que multiplicar este valor de la frecuencia relativa por 100. Y entonces esto me lo da en porcentaje. Aquí si jalamos la fórmula, que es la suma de estos valores, pues me da 100. Si quieren pueden darle formato, eso ya depende de cada quien. Le dan clic derecho y le dan en formato de celdas y entonces aquí le dicen qué formato quieren. Por ejemplo, que sea de porcentaje y que tenga 2 posiciones decimales, una posición decimal, es decir, después de la, en este caso pone comita, en su computadora puede aparecer un punto, eso depende del idioma que tengan configurado. Y darle en aceptar y automáticamente se pone así, ¿vieron? Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos porcentaje, lo que hace es que toma este valor de la celda y lo multiplica por 100 automáticamente. Entonces en realidad el que tendríamos que tomar sería de estos valores. Fíjense por qué. Cuando yo le digo porcentaje, automáticamente lo hace, ¿vieron? Y cuando yo lo tengo ya en este valor, pues me lo multiplica por 100, entonces me quedan los valores más grandes. Lo que podría hacer es, por ejemplo, tomar que sea exactamente el mismo valor de aquí. Este va a ser la suma. Pero después decirle que esto ya lo haga en porcentaje. Incluso puedo decirle que no tenga decimales. Y automáticamente me lo hace. Ya lo redondea solito, lo multiplica por 100 y ya hasta me pone el signo de porcentaje. Pueden hacer eso también. Si no, como lo habíamos visto, sencillamente multiplicar por 100 y ya queda. Entonces con esto pues nosotros ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Sí, entonces este de aquí también ya está. Había algo que yo les había dicho que vamos a ocupar para calcular la media, que es multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Es decir, multiplicar este valor por este valor. Y cuando yo lo hago, me va dando esta multiplicación que voy a necesitar para calcular otra de las cosas que yo les pido, que es la media. Si yo hago la suma, bueno, aquí no era esto, era igual a la suma de estos valores, obtengo este dato, que este dato me va a servir para calcular la media, porque la media es justamente la multiplicación de marca de clase por frecuencia entre el total de datos. Y así encuentro ya la media, que es 85.3. Si yo lo calculara directamente de aquí,
Si yo tomara, por ejemplo, el promedio de los datos en bruto, con la función promedio, tal vez ese valor variaría un poco. Miren, 85.83. Cambia un poquito. Obviamente va a cambiar porque aquí, cuando acomodo mis intervalos, pues se mueve esto, ¿sí? Pero no pasa nada. Es correcto. Y de hecho esto es lo que yo les estaba pidiendo. Vale, lo siguiente es la mediana. Para la mediana necesito saber en dónde está la mitad de los datos. Y para eso ocupo la frecuencia acumulada, que como habíamos visto, si tengo 30 datos, como es un número par, la mediana se va a encontrar entre el dato 15 y el dato 16. Es decir, que esta de aquí va a ser mi clase mediana, porque es donde están el dato 15 y el dato 16. Se los pongo ahí en rojo. ¿Ok? Entonces, había que encontrar varias cosas, teníamos que tener varias cosas para la mediana. Vamos a ponerlas aquí, a un lado, mediana. Ayer lo hacíamos con Dani. Necesito el límite inferior de la clase mediana, que es este cuate de aquí. Entonces le digo, pues este va a ser este cuate. Y lo pongo así, no lo pongo a mano por si llegara a cambiar. Por si en algún momento le pongo 79, miren, automáticamente cambia y todo cambia. ¿Vieron? Necesito el número total de datos entre 2. Es decir, este valor de aquí entre 2. Ahí está. Necesito la suma de las frecuencias anteriores a mi clase mediana. Entonces, ese valor lo obtengo de la frecuencia acumulada. Ahí está, 9. Necesito la frecuencia absoluta de mi clase mediana, es decir, 7. Y ahí jalo la celda. Y necesito el tamaño del intervalo, que ese quedamos, que es la resta del límite superior menos el límite inferior. Y me queda 8. Entonces ya tengo todo. Lo pongo aquí para no poner toda la fórmula aquí, porque luego se nos puede ir algún paréntesis o puede pasar algo y es muy confuso ahí andar revisando esas fórmulas. Entonces, lo primero que hay que hacer es al número de datos entre 2, restarle la suma de las frecuencias anteriores. Me da 6. Luego, este valor de aquí lo tengo que dividir entre la frecuencia. Y me da este valor. Lo siguiente es este valor que encontré, multiplicarlo por el tamaño. Y ahí quedó. Y lo último es sumar este cuate. Lo puedo poner aquí. Más este cuate que encontramos. Y esa va a ser la mediana. Entonces vamos a jalarlo directamente de aquí. Ese es el valor de la mediana. Lo pongo aquí en rojito. Y así encontré la mediana. Ya tenemos estas dos cosas también. Ya solamente falta la moda. Entonces para la moda, vamos a calcular la moda, que la vamos a poner en azulito. También necesitamos el límite inferior de la clase modal, que en este caso es en donde tengo más valores de la frecuencia absoluta. Como veo, es es la clase 4, donde mi frecuencia absoluta tiene más valores. Este valor de aquí en medio, el de que está centrado en 91. Entonces la clase modal va a ser la 4. Entonces de ahí voy a obtener mis valores. El límite inferior en este caso va a ser el 87, la celda G6.
Aquí voy a hacer dos restas, delta 1 y delta 2. Delta 1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta de mi clase modal, este cuate de aquí, menos la anterior. Entonces va a ser este valor menos el anterior, 2. Y delta 2 va a ser igual la resta, pero menos la siguiente, a la clase modal, que es 7. Y también necesito el tamaño del intervalo. Es el mismo tamaño, todos tienen el mismo tamaño. Entonces puedo jalar directamente de aquí o puedo poner la resta. En ambos casos me debe de dar 8. Ok, entonces para la moda lo que teníamos que hacer era dividir delta 1 entre la suma de delta 1 más delta 2. Entonces puedo hacer primero delta 1 más delta 2 y finalmente hacer la división de delta 1 entre la suma, que me da este valor. Y después tengo que multiplicar este valor por el tamaño del intervalo. Ahí lo tengo. Finalmente, déjenme moverlo. Pues la moda la voy a encontrar sumando el límite inferior más lo que encontré, que es 88.77. Entonces este valor de aquí va a ser esta celda. Ahí quedó. Entonces vamos a ponerlo en rojo y en azul. Entonces ya encontré media, mediana, moda. Ya hice mi tabla de frecuencias y ya hice mi histograma. Ya terminé con todas las cosas que me pide el profesor. Por ahí puedo, por ejemplo, hacer una gráfica de la frecuencia acumulada. Si recuerdan la conferencia de prensa que los mandé a ver, muestran justamente una gráfica de cómo se van acumulando los datos. Entonces eso lo hacemos con esta gráfica, el gráfico de líneas. Vamos a ocupar este, no hay diferencia, donde vemos cómo voy teniendo yo mis datos hasta llegar a 30, obviamente, porque yo sé que son 30 datos. Aquí también puedo modificar esto, seleccionar los datos, las etiquetas que quiero que también sean los de la marca de clase, y le doy en aceptar y ya aparece. Entonces estas son las frecuencias acumuladas. Y listo, ya tengo todos los valores. Ya sé cuál es la media, que es 85, es un valor aquí entre 82 y 91 obviamente. La mediana, que va a ser el 84.85, incluso hasta podría redondearlo. Y la moda, que es el 88.7 y 89 para mis datos agrupados. ¿Sí? Entonces ya aquí pueden darle formatos y cosas así que en realidad pues no es tan necesario. Aquí podrían escoger algún formatito, miren, aquí hay diferentes. Ya esto depende de cada quien. ¿Vale? Y con eso pues encuentran las 5 cosas que yo les pedí, incluso una más, que es la tabla de frecuencias acumuladas, los casos acumulados, y sería todo.